Bueno, ¿cuál es tu nombre? Nombre y apellido, Rosa María. Rosa María Vaz Cortada. Vaz Cortada. ¿Y ese apellido de qué origen es? Catalán, por los dos lados. Los apellidos de mi papá y de mi mamá. ¿Y tus papás eran catalanes? Sí. Sí, los dos. ¿Inmigraron acá a la Argentina? Sí, mi papá vino en el año 38, digamos, durante la guerra. Pero mi mamá tiene historia de inmigrante, digamos, más interesante en el sentido de muchos inmigrantes europeos que vinieron muy temprano, después se fueron de nuevo y después volvieron a venir. Entonces mi mamá vino cuando tenía 3 años y después cuando tenía 12 volvió a Cataluña, que era el año 24, y después cuando 12 años después empezó la guerra y vinieron corriendo para acá de nuevo. Y bueno, o sea que eran catalanes. Sí. ¿Y se conocieron acá? Y se conocieron en Mendoza, porque mi abuelo había venido en el año 13, que era médico. Seguramente después voy a mencionarlo por las temas de lenguas y eso. O sea, estamos hablando de catalanes que hablaban catalán, idioma catalán, no dialecto, por supuesto. Y vinieron mi abuelo vino en el año 13 y parece ser que en Mendoza, en algún lugar de Mendoza, fueron a parar mucha gente del pueblo de mi abuela. Y que es un lugar de viñas. Y bueno, y en Mendoza también había viñas y se ve que se iban llamando, como suele pasar con los procesos de migración, y bueno, y fueron a Mendoza. Y bueno, mi abuelo empezó a trabajar de médico, creo que tuvo que hacer la reválida porque no podía trabajar de médico, pero después hizo la reválida. Y bueno, después vino mi abuela mi abuela con mi mamá chiquitita. Así que yo pienso que mi mamá aprendió bien el castellano acá en la Argentina. Supongo, porque era de familia catalana y hablaba catalán. En lo cual, y bueno, no sé, me sale complejo, pero porque siempre, yo soy profesora de catalán, no sé si viene al caso, trabajé como profesora de catalán muchos años y por distintas circunstancias, digamos, me tocó eso. Y en mis clases de catalán tenía como alumnos a, gente que quería, argentinos que querían irse a Barcelona, a emigrar, descendientes de catalanes que querían aprender catalán porque sus abuelos no sé qué, gente que le gustaba Serrat y entonces como Serrat cantaba en catalán querían saber qué decía. Pero tuve un alumno, por ejemplo, que tenía como casi 60 años, principiante, que quería aprender catalán. Ay, ¿por qué? Porque mis padres eran catalanes. Dice, sí, y mis padres me hablaron en catalán todo el tiempo, y yo cuando llegué a la escuela primaria, me dijo, llegué y hablaba en catalán, y todos los chicos me discriminaban porque no les entendía, y las maestras también no les entendían el castellano, y bueno, como que había tenido un shock. Y
le costaba muchísimo aprender el catalán, que se había olvidado, digamos, lo que le había pasado era que él decía que a los 6 años se había olvidado del catalán totalmente, lo había negado y bueno, ya había empezado a hablar castellano y a aprender castellano. Entonces a los 60 años, no sé si se había muerto su padre, qué sé yo, y quería aprender catalán. Y me costaba mucho, mucho, mucho. Así que era raro, digamos, no tenía como ningún recuerdo. Entonces yo le conté, esto me hizo pensar a mí cómo había sido en mí el proceso del catalán y el castellano, que había aprendido primero, y porque en mi casa se hablaba todo el tiempo catalán, y dije, a mí me habrá pasado lo mismo. No sé, me acordaba que cuando fui a la escuela lloré el primer día o cosas así, digo, ¿me habrá pasado eso? No recordaba así tan problemático eso. Y se lo comenté a mi mamá, que era ya grande, y mi mamá me dijo, no, pero este chico ¿dónde vivía? En una burbuja. ¿Cómo? No iba al mercado, no tenía amigos, qué sé yo, fuera de los, no sé, en la calle o con un vecino o algo. Eh, o sea que entendí que mi mamá tenía como una relación de ida y vuelta, que no era una cosa cerrada así. A pesar de que en mi casa se hablaba catalán todo el tiempo, delante de mis amigas que me visitaban y a mí me seguían hablando en catalán, y eso me provocaba mucha vergüenza y mucho conflicto. Pero bueno, ahí me di cuenta que bueno, que había empleadas domésticas o qué sé yo, o yo acompañaba a mi mamá al mercado, bueno, por algún lado aprendí castellano. Entonces, pienso que, claro, que mi mamá también tuvo un proceso, seguramente que en Mendoza andaban mucho en el campo y con caballos y qué sé yo, ella tenía unos recuerdos muy lindos así. Por eso supongo que era, qué sé yo, más esa, la relación de las lenguas que bueno, que puede coexistir de alguna manera. ¿Vos naciste acá en Buenos Aires? Sí, yo nací acá. ¿Y cómo llegaron a Buenos Aires de Mendoza? Y bueno, mi papá, digamos, cuando vino con la guerra, eh, por, por un amigo, no sé qué, fue a parar a Mendoza. La conoció a mi mamá en la fiesta de fin de año del Centro Catalán de Mendoza, que es muy importante. Y bueno, se pusieron de novios, pero bueno, estuvieron a la distancia porque mi papá después vino a trabajar a Buenos Aires. Y después mi mamá, digamos, se casaron en Mendoza y vinieron a vivir acá. Y mis abuelos también vinieron a vivir acá porque estaban cansados del tema de los teléfonos. Bueno, Así que bueno, que la experiencia no resultó en España. Y entonces mis viejos volvieron a venir a Buenos Aires. Y bueno, digamos. ¿a qué se dedicaban acá? Y acá... Ahora te explico, pero yo creo que este es un programa de memoria, se supone. Yo creo que hay agujeros en la memoria también. Yo tengo agujeros en la memoria. Y no, hay cosas que no sé y no sé si voy a poder saber. Creo que no las voy a poder saber. Y es terrible, es terrible. Secretos, cosas. Pero bueno, mi papá trabajaba acá con un tío de mi mamá que tenían como una fábrica de camisetas en Buenos Aires y de tejido de punto, y tengo una foto con como 20 empleadas y bueno.
en un momento que no sé exactamente qué año fue, este hombre, este tío de mi mamá, viejito, soltero, se suicidó. No sé si... Yo siempre escuché que tenía un cáncer o algo así y se había suicidado. Pero después por algún otro dicho aparte, no sé si no hubo algún tipo de disgusto o de pelea en esa sociedad de mi tío, de ese tío con mi papá. Digamos, no lo sé, no lo sé y no lo voy a saber. Eso es lo peor es que no lo voy a saber. Digamos que a lo mejor precipitó el viaje a Barcelona o bueno, lo que fuera. La cuestión que cuando volvieron, lo que me contó mi mamá era que mi papá volvió muy disgustado porque no había podido, digamos, establecer la relación con su papá para continuar en la fábrica esa que tenía su papá, también de tejido de punto, eso era camisetas, de interlock y todo eso. En un lugar que era la fábrica de España del interlock. En esa época se ve que se usaba mucho el algodón, bueno. Y entonces después cuando vinieron acá, yo creo que ya habían estado trabajando con sorpresas. Eso es muy interesante. Trabajaban con sorpresas, vendían sorpresas, que eran chupetines con sorpresa. Habían estado vendiendo cosas o trabajando como mayoristas con la Fundación Eva Perón, vendiéndoles, haciendo sorpresas, qué sé yo. Bueno, entonces, cada 100 chupetines, los chicos se ganaban una pelota y las nenas una muñeca. Y bueno, eso habían trabajado mucho con eso. Y supongo que a la vuelta retomaron eso y bueno, y después llegué yo. Un poquito más tarde llegué yo. Que supuestamente mi mamá me dijo que, bueno, que pensó que por ahí mi papá estaba muy deprimido y no sé qué, y posiblemente otro bebé le diera alegría. Y así fue. Para mí. No, bueno, es una forma de decir. Así que, bueno, trabajaron con cotillón y, bueno, y esto de los chupetines, y yo de chiquita, y juguetería, mayorista siempre. Y bueno, yo de chiquita recuerdo así una infancia muy feliz de ir al galpón, donde estaba lleno de caramelos y lleno de chupetines y bueno, y había una sala donde había el muestrario de los juguetes y yo agarraba las escopetas con un tapón de corcho y los trompos y bueno, qué sé yo, era cerca de mi casa y también ayudaba, alguna vez también ayudaba, me subía a las escaleras, en el galpón y poníamos, qué sé yo. ¿Y en qué barrio era esto? Esto era ahora es Palermo. Es de Palermo, pero cerca de Almagro. Mi papá siempre decía, yo le decía, ¿en qué barrio estamos? Mi papá decía, vos decís Almagro. Porque estábamos a 3 cuadras de Córdoba, entonces era Palermo, pero se ve que él se sentía más de Almagro. Y vos contaste que hablaban en catalán dentro de la familia. Sí, todo el tiempo. Siempre. ¿Y el español vos lo asociás a qué momento de tu vida? Bueno, tuve una
vecinita que me hice amiga a los 5 años, así que supongo que ahí hablaban castellano con ella. Así que de algún lado algo sabía. Sí, no sé, no tengo una memoria de cómo aprendí el castellano. Pero después digo, bueno, con esta vecinita estábamos todo el día arriba y abajo, ella en mi casa y yo en la suya. Yo disfrutaba mucho en su casa, porque bueno, era otra familia diferente. El papá no estaba porque el papá era marino y viajaba, marino mercante, y su mamá era una señora muy dulce, supuestamente, muy amorosa, de familia española o algo así, pero era muy amorosa y tenía otras vertientes. Yo veía cosas que en mi casa no veía, entonces bueno, había otras cosas, grandes palizas y cosas horribles que tengo ganas de algún día escribirlas o algo para de que yo presenciaba, ¿no? Entonces también, pero bueno, pero en esa casa cenaban sándwich de jamón y queso, por ejemplo, y en mi casa nunca hubieran cenado sándwich de jamón y queso, había que comer comida hecha. O sea, había cosas y tomaban mate, y en mi casa no. Entonces yo aprendí a tomar mate dulce en esa casa y tenían televisión, y en mi casa no. Así que era muy interesante para mí como chiquita. ¿Y toda la vida seguiste hablando en catalán con tus papás? Sí. Y cuando esta vecinita venía a mi casa, entonces mi mamá seguía hablando en catalán y eso les decía como que me daba una gran vergüenza, qué sé yo, pero bueno, a ella le hablaba en castellano y le decía ¿querés café con leche? Y ella después de grande es que... Bueno, entonces bueno, luego y hablábamos de, claro, cuando volvimos de Barcelona, bueno, después retomé el vínculo con la Alianza Francesa y ahí me ofrecieron si quería colaborar en los cursos de traducción de francés a castellano, la parte de francés a castellano. Siempre había 2 profesores en esos cursos. Y bueno, inicié, digamos, un trabajo que, bueno, después estuve 10 años dando clases de traducción y aprendí bastante. Estudiaba mucho, tuve que estudiar mucho y aprendí bastante. Y también en aquel momento con una colega, compañera de la facultad, pero que retomamos el vínculo después de volver de Barcelona, la profesora Patricia Franzoni, ella estaba dando clases de español para extranjeros, digamos, se llamaba así en esa época, como segunda lengua, español como segunda lengua, y bueno, colaboré con ella también en clases particulares de español, y fue bueno, muy interesante el vínculo porque además juntas escribimos un artículo y después fuimos a unas jornadas en Campinas, en la Universidad de Campinas, unas jornadas de español para presentar ese trabajo. Y yo creo que, bueno, fue también como un punto inicial de
de encuentro de energías, ¿no? Y cosas. Yo venía muy cargada de... Ah, eso me lo salté. Yo había dado clase, había trabajado en Barcelona dando clase de español en un instituto, en el que además de enseñarles a los extranjeros verbos y gramáticas, les pasaba un cassette, en esa época era un cassette de Serú Girán. Y a los extranjeros les gustaba mucho, así que a mí también me gustaba mucho mostrarles bueno, música bueno, todo eso fue como una gran... Cuando vivíamos en Barcelona escuchábamos muchos cassettes y música de Argentina y por supuesto también de España, y estaba Ana Belén, que estaba en su auge, y entonces, bueno, hicimos un trabajo con esas canciones y con músicas que fueran interesantes para el español, ¿no? Para el aprendizaje del español como lengua extranjera. Y posteriormente, bueno, en los cursos de extensión del Instituto de Lenguas Vivas, que Patricia coordinaba, me convocó a ayudar también y bueno, también ahí fueron unos cuantos años de trabajar con el español como lengua extranjera, que también fue un aprendizaje, porque si bien la propia lengua es como algo más fácil, supuestamente, el cambio de estudiantes, el cambio de nacionalidades, se fue complejizando, a lo mejor de tener alumnos europeos que manejaban 2 o 3 lenguas y estaban muy preparados para aprenderlas, bueno, había otros que no. Entonces, bueno, era otro tipo de esfuerzos y de ¿Y la trabajo. enseñanza del catalán? Y la enseñanza del catalán, bueno, después que me había ido a ofrecer y no me habían tomado, digamos, después pasaron unos años y había una chica catalana que daba clases de catalán en un centro catalán de Morón, y también daba clases a unas alumnas particulares, entre ellas Cecilia Roseto. Y bueno, esta chica se puso de novia con un futbolista, y el futbolista se tenía que ir a vivir a Mallorca o no sé qué. Y entonces ella se iba y bueno, me conocía de verme en el Casal de Cataluña y me dijo si yo no quería tomar esas clases, las de Morón y las del grupo de las señoras alumnas que tenía, una de La Plata, una de San Isidro, bueno. Bueno, y empecé con estas señoras. En ese momento Cecilia Roseto creo que se fue porque su novio catalán volvió y ella se fue con su novio. Así que me quedé con las otras 3 o 4 que eran descendientes. Todas eran descendientes de catalanes, de abuelos catalanes o algo así. Y bueno, y con el grupo de Morón, que también fue una linda experiencia, porque bueno, era un grupo que era catalano hablantes y gente que no sabía nada, y que entonces era medio complicado
ver cómo uno podía llegar a los principiantes sin que se aburrieran demasiado los catalano hablantes, ¿no? Que a lo mejor lo que querían era aprender ortografía, los que hablaban querían aprender a escribir y los otros, bueno, tenían que aprender a escuchar, por ejemplo. Y bueno, a los 2 años de eso cambiaron las autoridades en el Casal de Cataluña y las autoridades nuevas me convocaron en el año 94 para que diera las clases de catalán y ahí sí arranqué con el método Digi Digi, que era muy rico porque tenía cassettes, tenía videos y tenía videos digamos auténticos y tenía realia y bueno, o sea, y fijaciones gramaticales o bueno, etcétera.